Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Bien, antes de ver las aplicaciones del teorema de Bernoulli, vamos a aclarar con este ejemplo, o precisamente este teorema, basándonos en la conservación de la energía. A ver, en este ejemplo, acá les indico que si tiene un envase con un cierto líquido, pero acá se tiene una abertura en la parte inferior, ¿no es cierto?, de este envase. En los datos que estoy tomando en cuenta, esta área 1, o sea, el área en sí del envase, asumimos que es un envase obviamente cilíndrico, ¿no es cierto? O sea, cilíndrico. Esta área es 30 centímetros cuadrados. Y el área, es decir, en la abertura en la parte inferior, en este caso considero 3 centímetros cuadrados. Por otro lado, también la altura del líquido se va a considerar, en este caso, esta altura h, 3 metros. Acá la pregunta es hallar velocidad con la que baja el líquido y con la que sale por el orificio. En otras palabras, nos pide que hallemos con qué velocidad está bajando este líquido en el envase, ¿no? Y por otro lado también queremos saber con qué velocidad sale este líquido por esta abertura. Esas son las dos preguntas. Bien, para analizar este problema vamos a basarnos en el teorema de Bernoulli, pero aplicando entre dos puntos. Y estos dos puntos, 1 y 2, lo consideramos el punto 1 precisamente en el nivel del líquido, y el punto 2 vamos a considerar en la parte de la salida de este líquido precisamente. Recordando de que esta ecuación de Bernoulli se puede emplear de la forma presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 más 1 medio, la densidad del líquido, la velocidad que tiene en ese punto elevado al cuadrado. Esto es igual a la presión 2, es decir, en esta parte de la tubería, o más bien de este envase, más densidad, gravedad, altura 2 y más 1 medio la densidad o la velocidad que tiene en este punto elevado al cuadrado. Ahora bien, realizamos las siguientes consideraciones, ¿no? ¿Qué pasa con las presiones en los puntos 1 y 2? Como podemos notar, están expuestos en este caso a la atmósfera, ¿verdad? Por lo tanto, la presión en este punto y la presión en este punto van a ser las mismas, ¿no? Es por eso que acá considero presión 1 es igual a presión 2 y esto es igual a P sub 0. ¿Qué es P sub 0? Es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Por lo que están expuestos precisamente al medio ambiente. Por otro lado, esta altura H1, considerando este punto, ¿verdad? Con respecto a esta línea de referencia, acá estoy tomando en cuenta la línea de referencia, va a ser precisamente esta altura H1 va a ser igual a la H, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con la altura H2? Justamente en las líneas de referencia. Como estamos en las líneas de referencia, esta altura H2 se toma como 0. Es decir, en este caso se va a anular esta presión 1 con esta presión 2, al ser iguales, ¿no? Iguales a la presión atmosférica. Por otro lado, también se va a anular este otro término, se hace 0, ¿sí? Porque esta H2 precisamente es 0, ¿no? Entonces, una vez que realizamos este análisis en el teorema de Bernoulli, nuestra ecuación nos va a quedar de la forma densidad, gravedad, altura, más 1 medio la densidad, velocidad 1 al cuadrado, estamos acá. Se ha eliminado este término, y tenemos 1 medio la densidad, velocidad en el punto 2 al cuadrado. Ahora, en los tres términos notamos que está la densidad. Entonces también esta densidad se puede simplificar, ¿no? Esto nos quedará de la forma gravedad, altura, más 1 medio, velocidad 1 al cuadrado. Esto es igual a 1 medio, velocidad 2 al cuadrado. Ahora, si lo vamos ordenando, ¿no es cierto? Es decir, si este término lo traemos al lado derecho, va a pasar con negativo, ¿verdad?
Y como acá el 2 del denominador es común para ambos, directamente lo pasamos al otro lado a multiplicar a gravedad de altura. Entonces, por lo tanto, ordenando esta relación, nos queda de la forma 2 veces gravedad de altura. Esto es igual a velocidad en el punto 2 al cuadrado menos velocidad en el punto 1 al cuadrado, ¿no? Llamamos ecuación 1. Ahora bien, pero notamos de que en esta ecuación, si bien tenemos una ecuación precisamente, pero tenemos dos incógnitas, ¿no? Queremos hallar velocidad 1 y velocidad 2. Entonces, es otra ecuación con la cual vamos a combinar esta ecuación 1. Vamos a considerar la ecuación de la continuidad. Pero esta ecuación de la continuidad también tomando en cuenta estos dos puntos, ¿no? El punto 1 y el punto 2. Entonces, está relacionado con área y velocidad, ¿verdad? Entonces, tenemos área 1, velocidad 1, esto es igual a área 2, velocidad 2. Entonces, de esa relación ya podemos despejar la velocidad 2, ¿no? Despejando velocidad 2, vamos a tener área 1 por velocidad 1 dividido entre el área 2. Vamos a llamar ecuación 2, ¿sí? Y esta ecuación 2 ahora vamos a reemplazar en la 1, ¿verdad? Y ya hacemos la combinación de ecuaciones. Entonces, si este reemplazo tenemos 2 veces gravedad de altura, no pasa nada en el lado izquierdo, pero en vez de esta velocidad 2 al cuadrado, ¿no es cierto?, vamos a reemplazar precisamente por la V2. En vez de esta V2, reemplazamos la ecuación 2. Entonces, como esta velocidad 2 está elevada al cuadrado, significa eso de que área 1 también va a estar elevado al cuadrado, velocidad 1 también al cuadrado, dividido entre el área 2 también al cuadrado, y menos, en este caso, la velocidad 1, ¿sí? Entonces, como notamos, acá hemos llegado a una ecuación con una sola incógnita, y la incógnita precisamente es la velocidad 1. ¿Cómo despejamos? Antes factorizamos velocidad 1 al cuadrado en el lado derecho, y nos va a quedar en este caso área 1, perdón, acá le falta el cuadrado, área 1 en este caso al cuadrado, área 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, menos 1 en paréntesis, ¿no? Factorizando el B1. Ahora, esta B1 es la que queremos despejar. Despejando esta B1, bueno, este paréntesis va a pasar al otro lado a dividir, ¿verdad? Y además, esta B1 está elevado al cuadrado, por lo tanto, en el otro lado de la ecuación vamos a tener una raíz cuadrada. Y la fórmula es 2 veces gravedad por altura, dividido entre el área 1 al cuadrado, dividido área 2 al cuadrado, menos 1. Entonces, esta es la formulita, con la cual ya vamos a poder calcular la velocidad 1. O sea, la velocidad con la cual va a bajar este líquido precisamente por este envase. Hacemos los reemplazos correspondientes, tenemos todos los datos, gravedad 9,8, altura 3 metros, estamos considerando la altura del líquido, ¿no es cierto? Y también estas áreas son datos, ¿no? Área 1, 30, acá está. Área 2 también es dato, 3, ambas elevado al cuadrado. Vamos simplificando unidades, ustedes notarán de que, bueno, esto es centímetro cuadrado, ¿no? Bueno, centímetro cuadrado. Entonces acá igual va a ser posible simplificar, ¿no es cierto? Centímetro cuadrado, bueno, o sea que va a ser centímetro, en este caso, como está tan elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser centímetro en este caso a la cuarta, ¿no? Pero igual se va a simplificar, ¿no es cierto? Igual se va a simplificar las unidades de centímetros. Acá en el numerador tenemos metro por metro, metro cuadrado dividido segundo cuadrado. Y la raíz cuadrada va a salir directamente como metro segundo. Entonces realizamos toda esta operación, más antes 30 elevado al cuadrado dividido entre 3 al cuadrado menos 1, ¿no? Ese resultado lo guardamos en la memoria. Y en el numerador realizamos la operación 2 por 9,8 por 3, ¿verdad? Y lo dividimos entre la memoria guardada, en este caso del denominador, ¿no? Y luego sacamos su raíz cuadrada. Y este valor da 0,77 metros sobre segundo. Ahora ustedes también vayan verificando, hagan todo este cálculo, ¿no? Y verifiquen si efectivamente da 0,77 metros sobre segundo. Ahí vayan haciendo, jóvenes. Si tienen una calculadora cerca, vayan realizando esta operación. Bien, entonces también
Por otro lado, una vez que hemos obtenido este resultado, hallando la velocidad 1, entonces la velocidad 2 ya se puede calcular, ¿verdad? ¿No? Entonces esta velocidad 1, tal como podemos apreciar, significará de que con esta velocidad de 0,77 metros sobre segundo, va a estar bajando este líquido por este envase, ¿no es cierto? Ustedes se imaginarán, va a ir bajando, ¿no? Con esta velocidad 1. Ahora, ¿con qué velocidad sale este líquido por esta abertura? Para ello, fíjense, podemos acudir directamente a la ecuación 2, ¿no es cierto? Como ya tenemos calculada esta velocidad 1 y estas áreas son conocidas, entonces la velocidad 2 también ya se puede conocer. Entonces, por lo tanto, si procedemos de esa manera, acá voy a continuar, entonces vamos a acudir a la ecuación 2 precisamente, ¿no? Bueno, acá indico, acá voy a continuar, ¿no? Para terminar este problema. Entonces, decimos de la ecuación 2. Voy a copiar la ecuación 2, donde nos dice de que la velocidad 2 es igual al área 1 multiplicado por la velocidad 1 dividido entre el área 2. Por lo tanto, esta velocidad va a ser igual. Área 1. Pero esa área 1 está dada por 30 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Multiplicamos por la velocidad 1, el cual ya lo calculamos y es 0,77 metros sobre segundo. Y a la vez vamos a dividir entre el área 2, también tenemos como dato, y es 3 centímetros cuadrados. Entonces acá notamos que va a ser posible simplificar centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Y este resultado de la velocidad 2 vamos a obtener en unidades de metro sobre segundo. Entonces acá realizamos la operación de 30 multiplicado por 0,77 y dividido 3. ¿Verdad? ¿Cuánto es ese valor? Podemos ir calculando. A ver, realizamos esa operación. Acá no está muy complicado, ¿no? 30 dividido 3, 10, ¿verdad? ¿Sí? Y 10 multiplicado por 0,77, no hay necesidad de calculadora, ¿no? Directamente sacamos entonces 7,7 metros sobre segundo. O sea, con esa velocidad de 7,7 metros sobre segundo, va a salir el líquido precisamente por esta abertura, ¿no? Y se nota de que la velocidad, obviamente, acá por esta abertura es mayor, ¿no? A la velocidad que tiene el líquido precisamente cuando va descendiendo por este envase. ¿Están de acuerdo? Entonces, de esa manera aclaramos la utilización del teorema de Bernoulli para ir familiarizándonos poco a poco con este teorema. Bien, ahora sí, veremos las aplicaciones del teorema de Bernoulli, las principales aplicaciones que se utilizan. A ver, entonces acá les indico aplicaciones. Aplicaciones del teorema, indicamos, de Bernoulli. De Bernoulli. A ver, vamos a ver las siguientes. Bueno, acá les indico, son las siguientes. Una de las aplicaciones que tiene el teorema de Bernoulli, acá coloco inciso A, es precisamente tomando en cuenta el teorema de Torricelli. Teorema de Torricelli. ¿No?
Entonces, este señor Torricelli, analizando a más profundidad el teorema de Bernoulli, plantea una fórmula muy utilizada en muchos problemas de la siguiente forma. A ver, decimos, en un depósito de líquido, les indico, con una pequeña abertura, abertura, o una profundidad, indicamos H, o sea, me refiero, en este caso, a la altura precisamente H, ¿no? A ver, entonces voy dibujando de esta forma este depósito, bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y notamos de que la cantidad de líquido que tiene, vamos a tomar en cuenta hasta este nivel, ¿no? Aquí hay un determinado líquido. Y hay una pequeña abertura, tomamos en cuenta, a ver, en este punto. Aquí hay una pequeña abertura, ¿no? Por donde obviamente va a salir este líquido, ¿no es cierto? Nos imaginamos inicialmente de esta manera, ¿no? Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Además, este líquido tomamos en cuenta que es de una densidad, en este caso, rho. Acá está el nivel del líquido, ¿no es cierto? Acá está la abertura. Pero además, nos indica de que esta pequeña abertura está a una cierta profundidad H, tomando en cuenta el nivel del líquido. Ahora bien, vamos a considerar dos puntos para este análisis, ¿sí? Vamos a considerar en este caso punto 1, justamente en el nivel del líquido, consideramos punto 1, y el otro punto vamos a tomar en cuenta en la salida. Vamos en cuenta acá el punto 2, ¿verdad? Además, notamos que el líquido, en este caso, obviamente, si inicialmente sale en línea recta, pero poco a poco va a ir curveándose, ¿verdad? Debido, en este caso, a la gravedad, ¿no? Más o menos de esta forma. Obviamente, acá está el piso, ¿no? O el suelo, como ustedes quieran. ¿No es cierto? Pues va a caer hasta acá el líquido. ¿Sí? Ahora bien, les decía, vamos a tomar en cuenta dos puntos para aplicar el teorema de Bernoulli, los puntos 1 y 2. Entonces, por Bernoulli, entre puntos, indicamos 1 y 2. Nuevamente aplicamos el teorema de Bernoulli, donde nos indica presión 1 más densidad, gravedad, altura 1, más el 1 medio, la densidad, velocidad 1 cuadrado. Esto es igual a la presión 2, más densidad, gravedad, altura 2, y más el 1 medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Este es el teorema de Bernoulli, ¿verdad? Ahora, ¿qué consideraciones realizamos en esta ecuación? Las consideraciones que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? Es decir, a ver, pero indicamos nuevamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la expresión? Fíjense, ustedes acá están expuestos al medio ambiente, están abiertos, como ustedes quieren. Entonces, nuevamente, la presión 1 va a ser igual a la presión 2, y esto es igual a P sub 0. O sea, nuevamente vamos a tener la presión atmosférica, ¿no? Hablamos de la presión atmosférica. Ahora, por otro lado, también vamos a considerar en este caso la altura, ¿no?
Pero a esta altura, fíjense, voy a tomar como referencia precisamente este punto donde el líquido sale, tomo como referencia. Entonces, esta altura H, a ver si tomo como referencia, H1, ¿no? Esta altura H1, si estoy tomando en cuenta acá, la altura que existe hasta el punto 2 es precisamente la altura H1, ¿no es cierto? Y la altura H2, en este caso nuevamente, va a ser igual a 0. Esa altura H2. Pero también hay que considerar un aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la velocidad de este líquido? Fíjense, si estamos tomando en cuenta acá una pequeña abertura, ¿no? Acá hay que subrayar pequeña abertura, ¿no es cierto? Significa de que este huequito, fíjense, es pequeñito, mientras que esta otra área, asumimos que es un depósito de dimensiones, bueno, de tamaño considerable, vamos a indicar, ¿no? Entonces, la velocidad en el punto 2, indicamos acá, comparado con la velocidad que va a bajar el líquido, ¿no es cierto? Acá en el nivel precisamente, esta velocidad 1, va a ser muy pequeña esta velocidad, con la velocidad en este caso con la cual va a salir el líquido por esta abertura. Es por eso de que esta velocidad en este punto generalmente se considera como 0, ¿no? Porque, fíjense, va a ir bajando muy lentamente, ¿no? Este nivel, imagínense, va bajando lentamente, asumiendo que es un envase grande, ¿no es cierto? Va bajando lentamente, mientras que la velocidad con la cual sale el líquido va a ser bastante grande, ¿no? Imagínense acá, baja con la velocidad, por decir algo, ¿no? De, ¿qué decir? 1 centímetro sobre segundo. Mientras que esta B2, por ejemplo, puede ser 90 centímetros sobre segundo. Es bastante grande, ¿no? Es por eso de que en este teorema de Torricelli se considera de que esta velocidad es aproximadamente igual a 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, con estas consideraciones, presión 1 con presión 2 se va a simplificar. También por otro lado, esta altura H2 se va a hacer 0, ¿verdad? Y con esta consideración que estamos realizando, este término también de la velocidad 1 se hace 0. ¿Qué nos queda? Nos queda, como podemos apreciar, por tanto, decimos, una vez que hemos hecho estas consideraciones, densidad, gravedad, en este caso, altura H nada más, ¿verdad? Y esto va a ser igual a 1 medio la densidad multiplicada por la velocidad, en este caso 2. Pero acá hay que tomar en cuenta otro aspecto importante. Bueno, indicaremos velocidad 2, en este caso, ¿no? Entonces acá notamos de que densidad está en ambos términos, vamos a poder simplificar densidad con densidad, y lo que nos queda es gravedad, altura, y esto va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces de acá despejando esta velocidad 2 que buscamos, aquí va a ser igual. Va a ser directamente igual a 2 veces gravedad, altura. Acá velocidad 2 está elevado al cuadrado y en otro lado pasa precisamente con una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Fíjense, en el teorema de Torricelli. En primera instancia, esta velocidad de salida no depende de la densidad del líquido, ¿no? O sea que una primera apreciación es de que no depende de la densidad, obviamente, del líquido, ¿no? Primera apreciación. Por otro lado, fíjense, ¿qué pasa con esta velocidad acá justamente en la salida, ¿no? Va a depender mucho, fíjense, o va a depender nada más que de esta altura h. Mientras que el 2g es una constante, ¿verdad? G es la gravedad, 9,8 por 2 siempre va a ser una constante. Y esta h va a ir variando. Por ejemplo, si el huequito lo hacemos más abajo, más abajo, más abajo, ¿y qué pasa? H va creciendo, ¿verdad? Si h va creciendo, entonces velocidad 2 también va a ir creciendo. ¿Qué significa eso? De que a mayor profundidad,
acá aclaramos, a mayor profundidad, ¿es cierto? A mayor profundidad decimos mayor velocidad de salida. Mayor indicamos velocidad de salida. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más abajo realicemos el huequito, esta velocidad del líquido va a salir todavía con mucha más fuerza o con mucha más velocidad, indicamos. ¿Se entiende? Este es el teorema de Torricelli, ¿no? El cual se halla precisamente aplicando en este caso la ecuación de Bernoulli, pero acá también hay que tomar en cuenta de que esta ecuación más que todo es aplicable, ¿verdad? O más se aplica para áreas grandes, ¿no? ¿No es cierto? Para envases, en este caso, de área grande y para una abertura pequeña, ¿no? Acá ya la cosa cambia, por ejemplo, si esta abertura es un poco más grande, ¿verdad? Ahí ya cambia. Ahí no es muy aplicable el teorema de Torricelli. Es para pequeñas aberturas y para áreas grandes. ¿Estamos de acuerdo? Bien, otra vez el tiempo se nos va acabando, jóvenes. Nuevamente nos vamos a dar un descanso de 10 minutos, ¿sí? Vamos a continuar dentro de 10 minutos y vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema de Torricelli. ¿Estamos de acuerdo? Un descanso, jóvenes, y volvemos.